Interesada. Primero que nada, darles la bienvenida a todos, agradecerles por la oportunidad de compartir juntos. Este es un ciclo de charlas que están relacionadas a lo que llamamos el Camino de la Flor de Lis. El Camino de la Flor de Lis es un viaje, es un recorrido que hacemos en España, Francia e Inglaterra, en donde visitamos lugares que son muy especiales, que son lugares como con una historia muy específica, muy amplia, y forma parte de uno de los viajes sagrados que nosotros compartimos. De hecho, acá María del Carmen ha tenido la oportunidad de viajar con nosotros en el año anterior, así que le tenemos a ella también para que pueda llegar a aportar su experiencia de repente de haber hecho este viaje. Así que vamos a estar compartiendo, bueno, un poquito acerca de lo que significan las vivencias de este viaje y sobre todo el propósito que hay para compartirlo para comprender de repente cuál es la mística, cuál es el misterio, cuál es la magia que hay justamente a lo largo de todo el recorrido. Así que bueno, y se está sumando nuestra amiga Alejandra, amiga hermana, maestra. Ale Luna nos está acompañando desde Chile. Así que gracias por sumarse a este encuentro. Bueno, entonces compartirles lo que habíamos empezado a hablar un poquito, que es de que este viaje surge como parte de esta conexión con María Magdalena y como parte de un llamado de repente en el cual en ese llamado se nos explica justamente la importancia de hacer un recorrido tras los pasos de María Magdalena, que eso significa escuchando un llamado específicamente de repente que nos lleva a distintos lugares, tanto en Francia, en España, en el norte de España, como así también en Inglaterra. Compartirles también que el Camino de la Flor de Lis fue literalmente así como está el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino místico, especial, es un camino que contiene como todo un recorrido, señalizaciones, es muy conocido, pero resulta que lo que tiene que ver con el camino de la flor de lis no es tanto así, sino que en el camino de la flor de lis lo que principalmente tenemos es una conexión desde el corazón hacia los distintos lugares que nosotros vamos transitando. Esos lugares no son lugares que estén marcados como si fuera un camino específico, sino que son recorridos que hacemos sabiendo que en esos lugares hay información que está relacionada a lo que se conoce como la activación del sagrado femenino, y por otro lado hay información que sirve para poder trabajar en nosotros lo que conocemos como eh, la pareja sagrada, la conciencia de la pareja sagrada dentro de nosotros. Así que el camino de la flor de lis justamente nos permite visitar desde el vamos. Arrancamos en Barcelona, nos vamos para la zona, bueno, principalmente para Montserrat, primero que nada, que Montserrat es uno de esos lugares sagrados especiales, y luego de eso ya nos vamos para el sur de Francia, en donde en el sur de Francia empezamos a hacer el recorrido por los lugares que sí, específicamente allí fue que llegó María Magdalena junto con otras mujeres y otros en los barcos, y llegó para compartir, digamos, un sendero, porque ya en ese tiempo la, en ese tiempo de repente ya era peligroso para aquellos que eran seguidores de Cristo estar en esa región. Así que bueno, todas estas cuestiones son las cuestiones que vamos a estar manejando y vamos a estar compartiendo a lo largo de este recorrido. Em, Perdón. Entonces,
en lo que tiene que ver con el viaje en particular, hay algo que es muy bonito, que es el hecho de que nosotros nos damos la posibilidad de visitar algunos lugares que tienen mucha información, que es una información que es exotérica y esotérica. Eso significa que es información que está a la vista de todos y es información que está oculta. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a ir transitando a lo largo del camino y por los motivos perfectos que sea, estaba tratando de abrir aquí la pantalla, pero bueno, bien. Entonces, de todo ese camino que nosotros vamos a realizar, es un camino especial, es un camino en el cual estamos conectados justamente con estamos conectados de repente con algo que conocemos como la conciencia crística. Entonces, a lo largo del camino vamos a estar visitando lugares especiales y dentro de esos lugares especiales, obviamente, está este, que es el que nos convoca en el día de hoy. Chartres es una pequeña ciudad que está a unos 80 kilómetros al suroeste de París y en esa catedral, que es una catedral muy especial, se llama la Catedral Notre-Dame de Chartres. Y esa catedral tiene la característica de que fue creada en un lugar que energéticamente es muy poderoso. Se dice que debajo de esta catedral hay una serie de afluentes de ríos que corren por debajo, pero además de eso que atraviesa las líneas ley o las líneas energéticas que hay a nivel planetario. Y además de eso, tiene alrededor, o sea, tiene de repente muchos vitrales, tiene toda una nave, que es esta que estamos viendo acá en el centro, que tiene justamente, como todas las catedrales, tiene todos los bancos para poder sentarse, pero en el periodo que va desde Semana Santa hasta el Día de los Muertos, los días viernes se levantan las sillas que están sobre este laberinto para que los peregrinos, las personas que han tomado conciencia de este llamado, lo visitan para poder transitarlo. Entonces, resulta que es un laberinto que es especial porque no contiene, como en otros casos podría llegar a pasar, no es un laberinto de repente que sea, que tenga algún camino que no tenga una salida. O sea, todos los caminos que tiene este laberinto te llevan hacia el centro. No hay forma de equivocarte con eso. Y además resulta de que hay algo que es muy interesante, muy mágico, vamos a ir compartiendo algunas fotos en breve, y que tiene que ver con la cantidad de vitrales que tiene esta catedral. O sea, como para que tengan una idea, en el frente y en los alrededores tiene 176 vitrales. O sea, es una locura la cantidad de vitrales. Y además de eso, no solamente están los vitrales, sino que también tenemos la posibilidad de que cada uno de esos vitrales tiene determinada información, determinados códigos de repente que están manifestados allí. ¿Qué tipo de información tiene? Por ejemplo, una de las cosas que tiene es como historias, relatos que están en la Biblia, están dibujados en esos vitrales. Esto, por ejemplo, es uno de los viajes que hicimos. La Catedral de Chartres tiene esta característica de que tiene todo un rosetón en la parte, digamos, del frente de la catedral, y esto que se ven acá como ventanas, exteriormente pareciera medio como que es todo gris, pero resulta que cuando ingresas empezás a encontrar la otra parte, que es de que cada una de estas partes que nosotros estamos observando tiene todos tienen un conjunto de colores que muestran y cuentan historias de lo que tiene que ver con los mensajes que se quieren compartir desde allí.
Por ejemplo, este sería justamente uno de los rosetones que están en la parte principal. Acá no se alcanza a ver bien, pero se alcanza a ver, digamos, todos los colores que tiene y todas las simbologías que están en cada uno de los vitrales. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, sabiendo de que estaban siendo atacados y que posiblemente llegaba los alemanes justamente para poder bombardear, entonces lo que hicieron fue desmontar por completo todos estos vitrales para evitar justamente que se lleguen a romper y que se siga manteniendo este patrimonio de la humanidad. Además de eso, en este lugar tenemos un reloj astronómico, es decir, es un reloj que no solo, digamos, que te está marcando cuál es la época del año, si estás en qué signo zodiacal estás, y resulta que esto es una maravilla a nivel de ingeniería, de la forma que está diseñado, y hasta hace relativamente poco tiempo, digamos, hubo algunos periodos de tiempo desde la época que se hizo, aproximadamente en el 1100, hasta el 1500 aproximadamente funcionó, luego por un tiempo dejó de funcionar, se reparó y ahora en este momento no estaba funcionando. Esto es lo que nos habla justamente de que es un reloj astronómico y que era usado justamente en los servicios religiosos para poder determinar cuándo era la fecha exacta de la Pascua, la celebración de la Pascua. Como así también, otra de las cosas que puede hacer este reloj es determinar cuándo van a hacer eclipses, cuándo vienen los eclipses. Entonces es un mecanismo muy especial que permite justamente, que está dentro de esta misma catedral. Bueno, había algo interesante que pasó la última vez. Estas fotos son del último viaje por allí. Y lo interesante era también esto de ver niños, o mejor dicho, adolescentes que estaban dándose la posibilidad de dibujar estos vitrales. Cada uno de estos vitrales hay formas de leerse. O sea, por ejemplo, cuentan partes de la Biblia y esas partes de la Biblia están contadas desde abajo, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, en todos los casos va mostrando una narrativa y esa narrativa justamente es la que está compartida en cada uno de estos vitrales que van contando como esas historias. Cada uno de esos lugares son lugares, bueno, cada uno de esos vitrales, imagínense que cada uno de esos vitrales tiene una historia específica. No es de repente te cuenten muchas historias, sino que te va haciendo el relato de la Biblia. Bueno, y este es justamente del último viaje que anduvimos por allí, disfrutando justamente de ese lugar. Chartres es algo muy pequeño, muy bonito, muy pequeño, muy pintoresco y que también es algo muy, eh, digamos, con una tranquilidad y la gente con como si estuvieran en una frecuencia distinta. Es como si fuera un pueblo de esos que son traídos del tiempo y que de repente los encontrás acá y que en esos lugares además tenés ríos que los recorren, lugares de repente que la mayoría de las calles que tienen son calles peatonales y, como les digo, una vez a la semana solamente se puede visitar esa catedral para transitar el laberinto. O sea, lo puedes visitar todos los días a la catedral, pero solamente los viernes, desde Semana Santa hasta el Día de los Muertos, es la única fecha que lo podemos visitar. El laberinto en sí tiene, bueno, ya como estuvimos viendo, tiene un conjunto de información especial porque no es cualquier laberinto. O sea, de repente tiene algunas cuantas cuestiones que vamos a empezar a compartir aquí. Y una de ellas es justamente de que este laberinto, acá por ejemplo, ha sido preparado para esta foto, se le han puesto las velas. Comúnmente no tiene esas velas, pero sí tiene eh, ancianos
jubilados seguramente, que tienen la característica de que son ellos los que cuidan para tratar de ayudar a la gente que quiere transitar este laberinto. Se dice que el Maestro Jesús, una de las cosas que hizo fue transitar la experiencia de eh, ir a Egipto, y en Egipto tomó los 7 grados de conciencia crística. En esos 7 grados de conciencia crística, el último de esos grados es el grado donde finalmente se le entrega el grado del Cristo. Es decir, que está preparado para llevar adelante la manifestación del Cristo dentro de sí. Pero dentro de esas pruebas que se le va entregando en cada uno de los distintos grados de conciencia crística, hay uno específico que es con laberintos. Entonces, aprender a ingresar, por ejemplo, dentro de una pirámide, que te cierren la pirámide, que no tengas luz dentro de la pirámide y que sea una pirámide que tiene un laberinto y que la única posibilidad de salir de allí es que sigas a tu corazón para poder encontrar la salida de ese laberinto. Por ese motivo, parte de la información que nosotros hemos compartido y venimos entregando en los distintos viajes y también en los cursos que hacemos relacionado a María Magdalena y al Maestro Jesús, es de que él escribe, o sea, tengamos en cuenta de que había algunos de los apóstoles que no sabían leer ni escribir, pero él tenía la capacidad de dominar 4 o 5 idiomas aproximadamente, que eran los idiomas de base en los lugares por donde anduvo. Según yo creo, tienen que ser más idiomas, porque el recorrido que hizo el Maestro Jesús fue tanto en la India, Egipto, toda la zona bueno, de los alrededores de Palestina, Jerusalén, y después estuvo también en Inglaterra. Entonces, tiene que haber manejado varios idiomas y por ese motivo se dice que él tuvo la posibilidad de escribir un evangelio, que es el que conocemos como el Evangelio del Amor o el Libro del Amor. Y ese Libro del Amor, entre otra información, lo que él explica es la importancia justamente de poder utilizar un laberinto que lleve a un proceso iniciático interior. Entonces, en ese proceso iniciático, y explicado esto a través de ese evangelio del Maestro Jesús, eh, es que esta información fue transmitida en la forma que se transmitía en ese momento, que era de una forma hermética, en una forma cerrada, porque no podía ser para todas las personas, porque era peligroso también para los maestros de esa época poder expresar este conocimiento sin ser atacados por Roma primero, por los romanos y después por el Vaticano. De hecho, en algún momento de ellos a lo largo de la historia fueron pasando estos libros, este libro del amor, que después se transformó, se le anexó otra información y se transformó en un libro que se llama o se conoce como el libro Rosso. Entonces ese libro Rosso se fue transmitiendo sus enseñanzas a lo largo del tiempo de forma hermética. ¿Qué es lo que sucedió? De que reyes, obispos, el Papa, a lo largo de los siglos, estaban muy interesados en conocer ese libro, sobre todo en poder secuestrarlo, para que no hubiera esa información accesible para el resto de las personas. Y la consecuencia fue de que las personas empezaron a dar cuenta de que en algún momento ese libro lo iban a perder. El libro de repente se les iba a quitar la posibilidad de compartir esa información. Entonces, ahí es cuando surge algo que es un movimiento que según yo es un movimiento inspirado, que es lo que se conoció como el Renacimiento en Europa. Ese movimiento inspirado por una energía divina que llamamos el Renacimiento tiene la característica de que eh, empezaron a plasmar estas enseñanzas que se daban de forma hermética, las empezaron a plasmar a través de la geometría, a través de la arquitectura, a través de las pinturas, a través de las esculturas y a través de conservar algunos evangelios que eran los evangelios
que se consideraban los más auténticos, que después la Iglesia en el año 360 aproximadamente determina que hay un conjunto de evangelios que son apócrifos. Hoy, en algún momento he hablado con alguien y me dicen de que de repente un evangelio que digan apócrifo significa que es un evangelio prohibido. Y en realidad la palabra apócrifo, el origen, es justamente de que son evangelios que son ocultos. Esos evangelios apócrifos, como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, el de Judas, el evangelio de los egipcios, o sea, son un conjunto de evangelios que muestran otra historia, que cuentan también parte de la narrativa que tienen los evangelios canónicos, pero además cuentan otra historia que es la de una María Magdalena mujer en una experiencia humana compartiendo con el Maestro Jesús. Habla Felipe de repente de el Maestro tenía a su mujer y la besaba seguido en la boca. Entonces de repente ese tipo de información y otro tipo de información era entregada en esos evangelios apócrifos. Este evangelio de Jesús del cual yo les menciono no estaría dentro de esos evangelios apócrifos. Aparentemente, las dos o tres copias que había de este evangelio cayeron en manos del Vaticano y estaría en la biblioteca del Vaticano. Biblioteca que sabemos que hay un lugar que es accesible para la gente y hay otros lugares que no es accesible ni siquiera para los obispos, porque tienen un conjunto de libros que son prohibidos. Tienen algunas características adicionales también ese evangelio, pero lo más importante es simplemente que les doy la información para que sepan que está y para que sepan que parte de esa información fue plasmada en estos lugares, en lugares especiales, con algunos códigos. Digamos que la gente que es turista que llega a un lugar como estos la primera vez, es como que no encuentran de repente muchas cosas más allá de lo simbólico, bonito o profundo que puede llegar a haber en alguna información que puede ser que esté en los vitrales o que pueda estar en alguna escultura. Pero para aquellos que nos explicaron un poquito más, nos dicen, si vos llegás a un lugar y en ese lugar hay algo que de repente te pueda llegar a asustar, tipo como una gárgola, tipo como un diablo, tipo como algún mensaje, incluso escrito, significa que ese lugar tiene información escondida dentro. Y en este caso lo que tenemos también son gárgolas en la parte superior de esta iglesia, de esta catedral, que vuelvo a recordar, se llama Notre Dame de Chartres. De la misma forma, por ejemplo, tenemos otras pequeñas iglesias, como la que está quizás una de las más importantes, que es la que está en Rennes-le-Château, que tiene cuando ingresas, imagínate qué pensás vos si vas a decir que ingresás a la capilla de María Magdalena. Si pensás que vas a ingresar a la capilla de María Magdalena en eh, Rennes-le-Château, en uno de los lugares más simbólicos, lo que menos vas a pensar de repente es que te vas a encontrar con un diablo. O sea, ¿por qué motivo encontrarías un diablo? O sea, es un diablo que se conoce como el diablo Amodeo. ¿Por qué motivo encontrarías algo así en la entrada justamente de una capilla? Y el motivo es justamente el que les estaba compartiendo recién, que es de que en ese lugar es un lugar en donde hay información secreta, que de hecho en esta pequeña iglesia, pequeña capilla de María Magdalena en Rennes-le-Château tiene esa característica, que tiene, digamos, información oculta dentro de ella. Así que bueno, esto es, digamos, un poco como una pequeña introducción de lo que significa todo este recorrido que hacemos a través del Camino de la Flor de Lis en esa región tan bonita que es el sur de Francia, principalmente, que es uno de los lugares más bellos, eh, que la verdad que dan, algunas veces he dicho que si llego a desaparecer en algún momento,
Me pueden buscar ahí en Rennes-le-Château, que es uno de esos lugares que tienen mucho misticismo y que te da una paz y una tranquilidad tremenda para poder estar en ese lugar. Esta catedral, esta pequeña iglesia que les comparto, que se llama la iglesia, la capilla de María Magdalena en Rennes-le-Château, dice, en la entrada, dice en latín, este lugar es terrible. ¿Por qué motivo pondrías en la puerta de ingreso un mensaje de ese tipo? Y lo segundo que pasa es que cuando ingresas dentro de esa iglesia, dentro de esa capilla, es que vas a encontrar en el interior de esa capilla, vas a encontrar esta imagen. Ahí está mezclado entre mi imagen y la imagen de este dios que es el dios Amodeo, y que fíjense, está justo en la puerta de entrada. Incluso este imagen está protegida con estos vidrios alrededor, porque hace unos años justamente también hubo un ataque a esta escultura, porque obviamente no se conoce la simbología que tiene. Entonces el ataque que se produjo justamente a esa imagen es que apareció una mujer con una espada y le cortó la cabeza. Y agarró la cabeza y la puso en el altar y se fue. Y la gente de ahí, o sea, no hay nadie que cuide, literalmente es un lugar que es muy tranquilo. Nadie se imaginaba que podía pasar algo así. Pero como no se conoce por ahí la simbología, hay gente que tiene miedo o que tiene de repente algún tipo de reacción y bueno, y forma parte de eso. Entonces, todo eso es como para poder hacer una antesala de lo que significa que cuando nosotros ingresamos al laberinto a la iglesia de Chartres, la vivencia que tenemos es una vivencia especial, es una vivencia única y que en esa vivencia única tenemos la posibilidad, justamente como hay información que está oculta allí, tenemos también la posibilidad de darnos cuenta que este laberinto en particular es tan importante que ha sido replicado de distintos lugares. De hecho, una de las cosas que me pasó a mí fue que yo pude conectar con este laberinto en Córdoba, en Argentina, y ahí fue que empecé a sintonizar de repente la energía del laberinto. Eh, También acá en México tenemos en algunos lugares, me he enterado de que, bueno, en Buenos Aires sé que hay en la zona de Caballito sé que hay un centro holístico que en el piso tiene también el laberinto de Chartres. Sé que hay lugares que están intencionando tener este laberinto porque es un laberinto especial, es un laberinto iniciático. Y acá en México hay un lugar que se llama Amatlán de Quetzalcóatl, que Amatlán tiene la característica de que la patrona de ese pueblito, que es un pueblito especial muy mágico, es María Magdalena. Y allí hay un lugar que se llama el Hostal de la Luz, que el Hostal de la Luz es algo así como un hotel spa que integra la sabiduría espiritual o las corrientes, distintas corrientes espirituales a nivel ideológico de todo el mundo, están representadas en ese hotel spa. Y no podía faltar, justamente allí está el laberinto de Chartres, y una de las cosas más bonitas que tiene ese lugar es que tiene justamente que está a cielo abierto. Estoy buscándolo porque eso sí quiero mostrárselo porque es un lugar muy, muy especial. En el mientras, para ir abriendo un poquito más el escenario de lo que vamos a ir compartiendo, quiero abrir el escenario para que nos puedan contar en primera persona, uno, si han podido transitar este laberinto y qué fue lo que sintieron al transitar el mismo. Entonces, vamos a empezar con cualquiera que se llame María del Carmen. Porque me parece que usted lo transitó, ¿puede ser?
¿Qué sentiste cuando transitaste este laberinto, Mm. las veces que lo transitaste en el viaje? Sí, allí en Chartes, ya para cuando llegamos ahí, pues ya era un cúmulo de camino interno de todos los lugares que habíamos estado en mucha sintonía. Entonces ahí ya fue como, pues sí, algo muy fuerte el poder estar ahí ya en frente. Bueno, ya habíamos un día antes entrado a la iglesia y ya cuando quitaron las bancas y todo, pues ya era así como mucha energía que estaba ahí, mucha emoción. Y pues el transitarlo nos pusiste una dinámica. Yo iba así como que con mucha sintonía, según yo, para recorrerlo sola y cómo sentirlo. Y nos pusiste una dinámica que fuera en pareja. Y justamente pues era ese camino de integración, cómo irnos acompañando en el camino y la verdad que sí, fue toda una experiencia porque mi compañera pues iba con otro pensamiento. Entonces, sí era como que poderla guiar y no se dejaba guiar. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo las instrucciones que me dieron? Y no, aparentemente no se dejaba, pero fue como parte de ese camino interno, ¿no? De también lo que estaba ocurriendo dentro de mí, en ocasiones no dejarme guiar o dudarlo mucho, entonces me reflejó mucho esa parte en donde yo me encontraba. Y ya cuando lo pudimos hacer por segunda vez, ya fue como más relajado y fue cuando nos cruzamos con todos los jóvenes que pusiste hace ratito de unos que estaban haciendo sus dibujos y fue con Sí. mucha alegría que estaban ahí, ellos lo estaban disfrutando, o sea, ya íbamos unos con mucha concentración y ellos iban felices, sintiéndolo, recorriéndolo y pues emanando toda esa alegría de esa juventud. Entonces, cada uno de las veces, y ya después nos dijiste al otro día si quisiéramos ir otra vez y todavía pudimos unas volverlo a transitar. Entonces cada uno me reflejó mucho de todo lo que se iba integrando y cómo poderlo hacer en equipo también, cómo integrarnos. Y fue una experiencia muy reveladora. Muy interesante. Ujú. Hay algo bien bonito que es esto de que lo que hacemos es trabajar en desarrollar y poder comprender el balance entre la energía masculina y femenina dentro de nosotros, y parte de eso fue un desafío o una forma distinta de conexión con el laberinto a través de estas dinámicas, de poder ver si la persona está permitiéndose vibrar en la energía femenina o si está vibrando en esta energía masculina de querer tener el control siempre, y resulta que la invitación que tenemos cuando vamos a transitar el laberinto es soltar el control, soltar lo que sabes. ¿Por qué? Porque de esa forma te permite como aprender a vivir y conectarte desde otro lugar. Entonces, la pregunta es, ¿alguien más ha tenido la posibilidad de transitarlo en alguno de los distintos lugares? ¿Ale? ¿Tú? ¿Tuviste la posibilidad de transitar el laberinto? ¿Querés que cuente? Sí. Sí, pues. Hola a todos, buenas noches. Por acá es tarde ya. Eh, em, yo pude vivirlo con José en Córdoba, en una localidad que queda muy cerca de Capilla del Monte. En ese momento de mi vida estaba muy conectada con las canalizaciones del Maestro Jesús y recibiendo mucha información ahí de él, de María Magdalena. Y fue una oportunidad hermosa porque lo hicimos dentro de un contexto de otros talleres que estábamos haciendo con José Luis. Y bueno, pudimos ir a verlo. Y la verdad que para mí fue un momento muy especial porque yo siempre he sentido que el laberinto, a mí en particular, siempre me ha parecido una experiencia iniciática, poder estar en contacto con la energía de los laberintos.
independiente del tipo de laberinto, siempre para mí es como un antes y un después, que no solamente se revela en el momento, sino que va apareciendo como todo su mensaje en el tiempo. Y mientras te escuchaba, José, estaba recordando también ese momento vivido. O sea, para mí fue muy especial. Yo entré, lo caminé sola, eh, tuve muchos recuerdos para mí fue súper fuerte sentir la energía de esta geometría sagrada, que en el fondo, independiente del lugar en donde esté, obviamente que hay una fuerza eh, espiritual, energética, que es mucho más potente en el lugar de origen, por así decirlo, pero sus duplicaciones están conectados también de alguna forma con esta energía. Y para mí fue recuperar memoria crística, eh, poder encontrar dentro de mí justamente estos pasos, ¿no? Que nos acercan a lo que significa ser un Cristo en la tierra. Y, y tuve muchas memorias ahí de eso, ¿no? Como de las enseñanzas recibidas en otros tiempos, en otras encarnaciones. Y bueno, me conecté mucho también con los templarios, pude ver a José también ahí en otra existencia. Fue muy emotivo para mí porque José como que desapareció, el José Luis de ahora desapareció y apareció otra forma de él, ¿ah? Otra forma, ¿sí? Otro ser. Y, y eso me dio también como esta certeza de que nosotros a veces caminamos en la vida con una claridad de una existencia en particular, pero somos tantos dentro de cada uno de nosotros. Hay tanta información tan relevante para el despertar y cada uno actúa en ciertos momentos de la vida para otros con toda esa información disponible. Entonces creo que un corazón abierto sobre todo es lo que te permite conectar contigo y con la amplitud de la experiencia para ti mismo y también con lo que te trae otra persona, otro ser humano que te acompaña en ese momento para tu viaje. Eh, Fue en un momento muy hermoso también porque fue como al atardecer, entonces también Ujú. fue un momento muy, muy bonito. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes, corazón. Y quise estar hoy día presente porque tenía muchas ganas justamente de esto de los laberintos, he estado como muy conectada con esto de entrar en el laberinto de la vida y dije, oh, justo el José va a hablar. Y por eso. Dale, bárbaro, muchísimas gracias. Sabemos que nada es casual. Marek, muchas gracias, Ale. Marek, te escuchamos. Gracias, amigo. Este, Mi experiencia de laberintos viene de Cabo San Lucas, donde fui guiado a crear uno y a cuidarlo por una época de 10 años. Y durante esa época aprendí muchas cosas, básicas a avanzadas, masculino, femenino, la diferencia en caminarlo de día que de noche. Tantas, fue anclado con la energía misma de Cabo San Lucas, que es un portal energético muy fuerte. Uní energías del mar, de la ballena, de con las calaveras de cristal, Lemuria, muchas cosas, hasta el Sasquatch. Me dejó símbolo de Sasquatch en el centro una vez. Lo hice de 6 niveles de Atlántida, no del estilo Chartes, que es de 11 caminos. Pero en todo caso, una de las cosas que quiero compartir es que me fue revelado que al caminarlo, es como dice Ale, es una conexión de corazón. El corazón es nuestro portal. Y al caminar el laberinto vi cómo se me abría en un toroide, que en el piso es de 2 niveles, de 2 dimensiones.
pero al caminarlo, al activarlo, al conectarlo con el corazón, se convertía en un toroide y ahí la energía subiendo, bajando, etcétera, en la forma energética del toroide. En todo caso, mucha información profunda, íntima, y por eso me interesó venir hoy y estar con ustedes en este momento para sentir. Y entiendo, José Luis, que tú tienes una sabiduría muy profunda y por eso quise venir y con eso estoy dentro. Gracias. Bárbaro, muchas gracias. Estamos aprendiendo. Y ahí vamos conectando. Bueno, ¿alguien más? Dolores, Eugenia, si han tenido alguna experiencia de laberinto, pues bienvenida. No, yo no he tenido la oportunidad nunca de estar por Ok, allá ni de cruzar ningún laberinto, pero me interesó la invitación. bárbaro, Gracias. Dolores, muchas gracias. Entonces, les quiero compartir uno, porque la verdad, este que está acá en México, para mí tiene una esencia muy especial y que ustedes se van a dar cuenta. Imagínense si un laberinto transmite una sabiduría porque es un acto iniciático. Imagínate si lo vivís en un lugar, en un marco de naturaleza como este. Esto es justamente en Amatlán de Quetzalcóatl, es justo pegadito ahí a Tepoztlán, y este tiene la característica de que es una réplica exacta del laberinto que está en Chartres. Entonces, eh, hemos tenido la oportunidad de hacer algunas actividades en este lugar y la verdad que sí, ha sido una experiencia muy mágica, muy especial. Como ven, este laberinto empieza, a ver si se puede ver desde acá, sí. Eh, bien, este laberinto empieza acá en esta zona. Y a partir de allí empezás a hacer todo el camino, cada uno lo lleva a su velocidad, a su ritmo, en su propia conexión. A veces cuando vamos a empezar el laberinto, lo que yo les pido es que reflexionen interiormente qué es lo que si tuvieras que pedirle algo a la divinidad para tratar de saber acerca de ti mismo, ¿qué le pedirías? Y entonces algunas personas de repente traen sus miedos, sus emociones de repente que no han logrado resolver, o a veces otras personas son personas que piden iluminación. Y lo que en las experiencias que he tenido desde el año 2014, que fue que empecé a transitar los laberintos, me ha pasado de que a veces es como que he necesitado llevar un cuaderno porque es una frecuencia tan alta de que empezás a recibir mucha información y muchos mensajes de los ángeles, guías o maestros que están acompañándonos. Y transitas el laberinto por todos los niveles hasta que llegas al centro. Y cuando llegas al centro, tiene la característica de que es una rosa de 6 pétalos que también tiene una simbología especial. Hablando de simbologías, también lo que les quiero compartir es de que este laberinto tiene 11 niveles, 11 anillos concéntricos, lo cual es un número maestro. Y además de eso, resulta que tiene 33 curvas. O sea, vas a tener que girar 33 veces. Ahora vamos a ver un videíto de este tema. Entonces significa que esa conexión de 11 y 33 te está dando mucha información. Primero que nada, porque son números maestros. El 11 es el número maestro que conecta con lo masculino. El 33 es el número maestro de la creación, que por ese motivo se simboliza que Jesús murió con 33 años. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una manifestación de su ser en otro plano. Y lo oculto, entre comillas, que está entre ese 33 y 11, es que si lo restas te da 22, que es el número maestro del sagrado femenino. Y eso es mucha información que así como la ven, pareciera que es simplemente un laberinto y nada más que eso, pero resulta que es algo que te conecta también con el árbol de la vida.
El árbol de la vida, ¿saben de dónde viene, no es cierto, el árbol de la vida? Chan, 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 chan. Bueno, el árbol de la vida comúnmente se conoce que viene de... ¿De dónde viene? No te escucho, María del ¿De Carmen. la cábala? Pero muy, muy bien, O digamos. o más atrás. O más atrás. Claro, ese es el tema. Que la cábala, justamente, digamos, el árbol de la vida que nosotros hemos aprendido, en donde tenés los 10 séfiras, justamente del árbol de la vida, lo que hablan justamente es que además no son solamente 10, sino que en el centro tenés un punto energético. Acá esto está una pequeña simbología que no creo que se vea porque no estaba pensado para mostrárselo, pero está el árbol de la vida que tiene 10 niveles, pero aparte de eso, en el centro hay un punto energético, entonces en total son 11. Y después ese árbol de la vida tiene todas estas sefiras, si vos las conectás entre sí, ¿cuántas te dan? 22 canales de conexión entre las sefiras y la relación que tiene justamente una con otra. Le llaman el árbol de la vida porque nosotros tenemos que aprender a balancear nuestro cuerpo, y balanceando nuestro cuerpo a veces puede ser que tengamos algún centro energético que no está en equilibrio o que no está armonizado. Por ejemplo, supongamos que sea el centro energético que te conecta con la parte de la sexualidad. Supongamos que fuera el Yesod o el Malhut. El Malhut es más con la parte física, el Yesod sería más con lo que es la parte de la sexualidad. Si hay algo en desequilibrio, lo que sucede es que los otras séfiras, o sea, los otros centros energéticos, lo que tratan de hacer es fluir esa energía para poder balancearte. Pero resulta que internamente hay un desequilibrio que hay que tratar de volver a armonizarlo. Entonces, por eso es tan importante el árbol de la vida, porque te va mostrando cómo es tu mapa de la vida y cuáles son las cosas de repente que tenés que armonizar en vos para poder hacer que todo se manifieste de acuerdo a lo que estás transitando. Entonces, lo que vemos en el árbol, en el laberinto, justamente es una relación directa de esta, con el árbol de la vida. Tenemos una relación directa entre el árbol de la vida y el laberinto de Chartres. Además de eso, la idea es que quiero mostrarles algo, justamente que hay un pequeño videíto que quiero compartirlo para que vean de repente lo que significa esta vibración. Vamos de vuelta, vamos a compartir sonido y por acá vamos. Bueno, ahí ya lo están viendo. Sí, ahora ya vamos a poner Sí. sonido. Perdón, me está faltando el sonido. Entonces, este video es un video que no es muy largo, luego se los voy a compartir, pero literalmente en esta parte del video... Sin saber su verdadero significado. El laberinto. Perdón, voy a volver un poquito. De estos grandes saberes solo nos queda su representación, grabadas en piedras, ornamentos, en algunos pocos papiros y códices, y en el inconsciente colectivo, al punto que hoy día seguimos utilizando esta simbología, y en la mayoría de los casos, sin saber su verdadero significado. El laberinto. El laberinto es un mapa o esquema, que muestra el camino del alma en este universo, un universo que es mucho más amplio y complejo que el que podemos observar. Hay muchas versiones de este esquema, muchas de ellas fueron deformadas y simplificadas al pasar los milenios, pero el esquema más definido y completo del laberinto lo podemos encontrar en la Catedral de Chartres ubicada en Eure-et-Loir, Francia.
a unos 80 kilómetros al suroeste de la capital París. En el centro de este templo religioso encontramos el llamado laberinto de Chartres, el cual contiene 11 niveles. Y por el que, debido a su intrincada configuración, debemos dar 33 vueltas por estos niveles hasta alcanzar el centro. Un centro que representa la iluminación. ¿Y qué tiene de especial esto? Bueno, 33 y 11 son números muy importantes dentro del ocultismo. Pero sobre todo este último guarda un conocimiento que actualmente estamos redescubriendo. Ya que, según la teoría de cuerdas, vivimos en un universo de 11 dimensiones. Todos nosotros en este momento, estamos experimentando la vida en una combinación de solo 4 de esas 11 dimensiones. Nuestro plano de existencia está compuesto de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y se preguntarán, ¿qué tendrá que ver esto con el camino del alma que plantea el laberinto? Pues justamente, el alma debe recorrer estas 11 dimensiones hasta alcanzar la iluminación, ya que también podemos experimentar la vida en otras dimensiones o mejor dicho, en otra combinación de dimensiones. Siendo la número 11, un plano de existencia en donde el alma puede expresar todo su potencial. Donde ya no dependeríamos de nuestra forma física sino que seríamos energía pura. Pero como nos muestra el laberinto, este no es un camino lineal. El alma para alcanzar el punto más elevado deberá recorrer varias veces las mismas dimensiones pero experimentarlas de diferentes formas. La masonería sugiere que este recorrido consta de 33 experiencias de vida. El árbol de la vida. El árbol de la vida, al igual que el laberinto, representa el camino del alma, pero agrega algunos detalles más para entender cómo funciona este sistema. En esta representación maya encontrada en la tumba de Pacal en Palenque, la cual algunos desinformadores, o mejor dicho, desinformados, señalan que se trata de una nave espacial. En realidad es un esquema del viaje del alma. Vemos como del gobernante Pacal, al morir, crece un árbol que es por el cual viajará su alma, y en la cima de este árbol encontramos la imagen del ave astral, que representa la iluminación. Al igual que el árbol de la vida nórdico y el sumerio. Ahora noten la increíble semejanza entre esta representación sumeria y esta maya. Dos culturas que en teoría nunca se conectaron. Por su parte, el árbol de la vida del Kabbalah nos muestra un esquema en que cada esfera representa una dimensión, 11 en total, al igual que el laberinto. Y además podemos observar las diferentes conexiones entre estas dimensiones, las cuales, sumadas a las esferas, nos da un total de 33 posibles mundos que nuestra alma debe recorrer. También el árbol de la vida celta nos da un importante dato. Su representación en forma de toroide nos habla de un sistema continuo, en donde la energía fluye hacia arriba y luego retorna en un proceso de retroalimentación eterna. Ahora aquí viene lo perturbador. En el libro del Génesis se nos cuenta que los dioses se alimentan de los frutos del árbol de la vida, es decir, de las almas que por él circulan. Volviendo al árbol de la vida maya, vemos como en parte de ese árbol hay frutos, los cuales tienen rostros humanos. En la mitología griega nos cuenta que dentro del laberinto hay una criatura que literalmente devora humanos. También es posible que aquellos seres que existen en los planos más elevados estén manipulando este sistema, evitando que nuestras almas evolucionen en pos de algún beneficio para ellos. Bien, entonces parte de lo que habíamos estado hablando ha sido justamente esto de comprender que es un lugar iniciático, es un lugar donde cuando vas, si vos haces tu propia meditación interior y en esa meditación interior haces las preguntas necesarias o quizás vas en la otra frecuencia, que puede ser que cuando ingreses, cuando estés por ingresar, que ingreses con la conexión con el vacío dentro de ti. Es un ejercicio. Recién acá este video hablaba justamente de las dimensiones,
Hace poquito en el curso de Horus que estamos dando, estuvimos hablando sobre lo que significa la multidimensionalidad del alma y del ser, digo, y además el hecho de comprender que nosotros como seres somos seres electromagnéticos, tenemos un campo toroidal alrededor de nosotros y estamos inmersos en un lugar, en el laberinto, en el cual existe un campo electromagnético muy fuerte. Entonces nosotros nos sintonizamos para una frecuencia especial. Y puede ser que ingreses desde un lugar de vacío interior a que sea lo que sea que tenga que recibir o que ingreses con un propósito. Eh, Parte de las cosas que sugerimos en las distintas dinámicas que tenemos para recorrer el laberinto, una de ellas es hacerlo descalzo, que no todos los laberintos nos dan la posibilidad de que la textura con la que está construida, que sea fácil de repente de reconocer cuáles son las distintas curvas. Pero cuando vos lo haces descalzo, es como que tenés una conexión todavía más profunda con el laberinto en sí. Y la otra cosa que quiero compartirles es la siguiente, de que parte de la información que nosotros sabemos que dejó el Maestro Jesús, una de las informaciones que dejó es una oración. ¿Sabían que solamente nos dejó una oración el Maestro Jesús? Y esa oración es la del Padre Nuestro. Entonces, resulta que el Padre Nuestro tiene justamente también 6 aspectos a lo largo de toda la oración. Entonces, cuando nosotros llegamos al centro del laberinto, sabemos que la frecuencia en la cual tenemos que trabajar es esta que está manifestada en esta imagen. Porque llegamos al centro y a partir de ahí es como hacer una oración de conexión con la fe, la entrega, la ayuda, la abundancia, el perdón, la superación y en el centro el amor. Entonces, eh, cuando dice en el Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, es la fe. O sea, es la absoluta certeza de que el reino del cielo va a llegar. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad significa la entrega. Esto de repente de decir, así en la tierra como en el cielo, es abrirnos a recibir la ayuda del cielo que está entregándose para nosotros acá en la tierra. El pan nuestro de cada día es lo que nos habla de la abundancia. No nos dejes caer en perdona nuestras ofensas. Acá tenemos el quinto pétalo. No nos dejes caer en la tentación, es la superación. Y dice después, líbranos del mal, amén. Que al finalmente lo que hacemos es cuando transitamos nosotros los laberintos, es después de hacer esa oración y esa conexión interior, nos paramos en el centro para conectar con esa frecuencia del amor. ¿Sí? Así que bueno, es una experiencia especial. No sé si lo habían visto esta información también parte en este tiempo, lo que nos hablan cuando hablamos de María Magdalena, nos dice que en realidad es una conciencia viva. Ya no estamos hablando solamente de la mujer que estuvo hace 2000 años con el Maestro Jesús. La mujer o las mujeres que estuvieron con el Maestro Jesús. Y también explicar esto de que hoy María Magdalena es volver a conectar con el sagrado femenino, por eso es que llega. Porque el conectar con el sagrado femenino para nosotros es volver al origen. ¿Por qué? Porque es volver a la Lemuria. Nosotros a nivel civilización humana hemos hecho un ciclo, 3 ciclos en realidad de 26.000 años, de los cuales en el primer ciclo no hubo personas que llegaran a tener un desarrollo interior para conectarse con la iluminación. Digamos, ninguno de nosotros que estábamos acá en la tierra pasamos a ser maestros ascendidos,
o como suele decir, por ejemplo, en la ley del uno, no hubo ninguno de nosotros que fuera cosechable después de 26.000 años. En el segundo ciclo, resulta que sí, en la zona de Lemuria, que había quedado en América del Sur, que es la zona de Bolivia, alrededor del lago Titicaca, hubo 133 a 150 maestros que lograron ser cosechables. Entonces ellos son los que trabajaron muchísimo en la frecuencia del sagrado femenino. Y ellos, como estaban en servicio del prójimo, cuando llegan allá arriba y dicen, bueno, ¿y ahora dónde quieren ir? Porque ya tienen libertad, no es necesario que vuelvan a la tierra. Lo que ellos dijeron es, no, queremos regresar a la tierra para colaborar en el proceso del despertar de conciencia de la humanidad. Entonces muchos de esos maestros están caminando acá entre nosotros. Y eso está ayudando a que el despertar de conciencia que estamos teniendo se está dando como de una forma muy, eh, eh, es muy determinante ya de repente para este proceso de despertar que estamos llevando como humanidad. Y no tenemos que dejarnos gobernar por la apariencia de caos que hay, porque en realidad el caos es el principio de un nuevo orden. No sé si notaron toda esta situación que está pasando en Europa, que la OTAN sí, que la OTAN no, que si la ONU, que no ONU. En realidad lo que está sucediendo es un caos. ¿Para qué? Para que aparezca esta crisis, para darnos la oportunidad de un nuevo orden. Y para que eso suceda, se manifiesta así, en dos polaridades. Se manifiesta en la polaridad de la guerra, por un lado, en la polaridad del querer controlar, el querer manipular, y por otro lado se manifiesta a través de aquellas personas que estamos siendo conscientes de seguir enfocados en hacer actividades que sirvan para nuestra expansión de conciencia, la comprensión de nuestro ser como seres multidimensionales que somos y sobre todo el poder compartir con el otro, porque en el compartir esta información con el otro nos permite que de repente nosotros podamos expandir esta energía de amor que sirve para equilibrar esta polarización que tenemos en el planeta. Así que no sé qué será lo que cada uno de ustedes están haciendo, pero si están acá, evidentemente es porque ya han resonado o ya vienen haciendo su camino para que juntos podamos hacer este despertar de la humanidad, este despertar de la conciencia de la humanidad. Eso es lo que llamamos el cambio de era. El cambio de era, que es de que le decimos mucho de que pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario, en realidad lo que está sucediendo es que ese cambio de era es un cambio de era interior, en donde nosotros estamos empezando a manifestar una realidad que es acorde al proceso de despertar interior que estamos llevando. Por eso aparecen, aunque no las busques, las personas a lo largo del camino que sea que estés haciendo, las personas justas para tu despertar. Las personas que, por ejemplo, hicimos el camino de la flor de lis ahora con Carmen, lo hicimos en mayo del año pasado y hubo muchos sincronismos, o sea, sincronización con personas que incluso parte de las cosas que sucedieron es que escuchando esos mensajes que me iban guiando, uno de los últimos mensajes de repente cuando estábamos ahí en Glastonbury era que en la luna llena a las 9 de la noche teníamos que hacer una meditación en la Torre de Thor, o sea, uno de los lugares más emblemáticos de ahí de Glastonbury. Y llegamos, y lo curioso del caso es que mientras íbamos subiendo, venían mujeres que eran de República Checa, que venían muy contentas. Y yo les digo, che, ¿para dónde van? Digo, o sea, ¿por qué motivo van a esta hora? Y ellas iban muy contentas porque sabían que iba a haber una meditación a las 9 de la noche. Obviamente yo no le avisé a nadie. Y obviamente con estas mujeres de República Checa tratábamos de entendernos como podíamos con el idioma, porque tampoco hablaban inglés. Pero lo interesante es que llegamos a la cima y también había gente de Suiza que estaban esperándonos para la meditación, porque ellas sabían que iba a haber una meditación.
y logramos hacer esa meditación. Al final éramos un grupo como de 30, de los cuales solamente había 3 personas que éramos de México, y todo el resto era de muchos otros lugares del mundo, y parte de lo que sé que nosotros hicimos, aunque no era consciente que lo íbamos a hacer, fue el compartir nuestra energía con estas personas para que después se llevaran esta información a cada uno de sus países. Una de esas personas fue Beatriz, una mujer de Suiza, que después tuve la oportunidad de ir a hacer un entrenamiento. El año pasado fui a hacer un entrenamiento para hombres ahí en Suiza, y después que terminé el entrenamiento, esta mujer me invita a su ciudad para que pueda dar charlas allí. Entonces, ese tipo de sincronismo se está dando como consecuencia de que nosotros estamos eligiendo transitar nuestro camino y este llamado interior que estamos llevando adelante en este tiempo. Así que bueno, hasta acá va la primera parte de lo que tiene que ver, o mejor dicho, todo lo que quería compartir por ahora con respecto a lo que es el laberinto. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, ahora lo que quiero compartirles es lo siguiente, de que este camino que mencionábamos al principio, que es el camino de la flor de lis, es un camino que nos permite transitar la experiencia de, de hacer un peregrinaje para eh, conectar con un llamado interior a visitar esos lugares que son lugares muy emblemáticos, que son lugares muy específicos y que puntualmente llegan para que nosotros podamos hacer esta expansión de conciencia de una forma mucho más clara. Parte de lo que nosotros compartimos, si bien les voy a mostrar algunas imágenes que están relacionadas a los viajes que hemos hecho en la región, que es la que está relacionada al camino de la flor de lis, y que es la invitación también que quiero hacerles a través de este encuentro. No va a ser solamente esta charla la que vamos a dar, sino que vamos a ir haciendo como un recorrido de los distintos puntos que son puntos energéticamente importantes, y vamos a explicar el por qué. Y ahora simplemente le vamos a hacer una pequeña presentación de lo que significa este camino por esta región. No se fijen en las fechas, el siguiente viaje está para el 17 de julio, pero simplemente fíjense en lo que es la energía de este lugar. O sea, este lugar es uno de los lugares más emblemáticos, es la Torre de Thor. Aquí es donde terminamos el camino, después de compartir 21 días juntos. Con el grupo de personas vamos a esta región que es el lugar en donde se manifiesta la magia, en donde logramos justamente conectar esa sabiduría de Merlín, de Morgana, de la Dama del Lago, la vibración de lo que significa la frecuencia de la diosa en esta región. Y esta es la parte final del camino, que es una foto muy emblemática, por eso la puse aquí. El camino de la flor de lis visita todos estos lugares: Barcelona, San Marí de Lemer, que es el lugar donde llegaron las Magdalenas después de la crucifixión de Jesús; la zona de Rennes-le-Château, a donde vivió María Magdalena; Montsegur, que es donde estaba el castillo de los cátaros, también vamos a hablar de los cátaros; París, con todos los secretos y con todas las cosas maravillosas que tiene la ciudad luz; Chartres, que bueno, les estoy mostrando un poquito acerca de eso; Stonehenge y Glastonbury. Glastonbury es el lugar donde la magia se manifiesta. Entonces, este camino, que es tras los pasos de María Magdalena, sirve justamente para conectar con esta conciencia de la pareja sagrada dentro de nosotros. ¿A través de qué? A través de parejas sagradas que vinieron a dejar un mensaje en el planeta, como la pareja de Isis y Osiris, Salomón y la reina de Saba, que también se conoce como el nombre de Maqueda, pero es la reina de Etiopía. Y que de esa unión, aparte de que tuvieron un hijo juntos,
surgió lo que se conoce como una de las partes más bonitas del Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Cantares, que es el canto, o sea, una poesía de un ser, de un hombre enamorado que se le entrega justamente a su amada. Bueno, la información de otras parejas sagradas como Jesús y María Magdalena, Arturo y Ginebra, Merlín y la Dama del Lago, San Francisco y Santa Clara, toda esa información la vamos compartiendo para comprender cómo nos han dejado grabada esa información en distintos lugares, pero principalmente más allá de los lugares físicos, es en nuestro corazón, porque cuando lo compartimos cada uno de nosotros empezamos a resonar con esa energía de una pareja sagrada que tiene el propósito de no ser dualidad, sino de volver a ser uno en el interior y ser uno en ese compartir con el otro. Eso es lo que llamamos también vínculos de luz. Este es el propósito del viaje, de poder ayudar desde este lugar de amor, de conciencia, con lo que llamamos la vibración de la quinta dimensión, que es clave para poder conectar con el amor incondicional. El recorrido que hacemos es este. Arrancamos en Barcelona, nos vamos nos vamos a la zona de Montserrat, que es un lugar donde está una ciudad intraterrena que se llama Montrat, que esa ciudad intraterrena trabaja en la frecuencia de la unificación de las religiones, en una única religión que se llama amor incondicional. Luego nos tomamos un bus, nos vamos para Montpellier, alquilamos unos carros, unos autos o una camioneta y nos vamos a Saint-Marie-de-la-Mer, que es esta región, y luego de eso nos regresamos para acá, para esta zona, que es donde está, fíjense, muy pegadito a España, pero es donde está la zona más emblemática. ¿Por qué? Porque ahí está la montaña Bugarash, que es la montaña sagrada en donde había templos esenios que fueron hechos de, antes del nacimiento de Jesús. Y que a ese lugar es donde llegó María Magdalena y otras mujeres, las otras mujeres que venían con ella, para poder compartir esas enseñanzas. En esas regiones donde está Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, en donde está el sillón del diablo, que en realidad se conoce de esa forma en la región, pero nosotros sabemos que el verdadero nombre es el sillón de Isis, donde vamos a hacer también ceremonias iniciáticas. Luego de eso está Montsegur, que es el lugar en donde era el castillo de los cátaros. Pronto vamos a hablar de los cátaros. Después de eso nos tomamos un tren, nos vamos hasta Francia, llegamos a París. Llegamos a París, de ahí cerquita de París también tenemos Chartres, y luego nos cruzamos para Londres, Stonehenge y Glastonbury. Ese es el final del recorrido. Así de mágico, así de maravilloso es todo el recorrido que hacemos en ese tiempo. Para poder ayudar para que participen justamente de este viaje, lo que requerimos es que tengan una formación inicial. ¿Por qué motivo? Porque en esa formación inicial les damos las bases para que puedan identificar los lugares especiales que vamos a transitar. Entonces, para eso hacemos charlas previas, le damos talleres con anticipación, talleres de conexión con la conciencia de María Magdalena y el Maestro Jesús. Les damos libros para que puedan leer y integrar más esta información y también algunas películas para que puedan sintonizar con esa energía. El viaje, bueno, tiene todo un recorrido y una asistencia, así que si están interesados, pues pueden contar con nosotros. El valor del mismo es de 4.200 euros y tiene todo este recorrido que incluye todos los alojamientos, traslados, desayunos, museos, la visita de todos los centros arqueológicos y centros especiales. Así que bueno, todo ese recorrido es el que hemos estado compartiendo y que por ahora es lo que tenemos para compartir en el encuentro de hoy, para no hacerlo tan largo. Así que bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran consultar? Ángeles, ¿te quieres sumar al viaje?
Lo hacemos en julio, que es en pleno verano de Europa. Mira, no sé si me va a dar para el viaje a Europa, pero me sumé porque hace unos días estuve pensando en ir a La Falda, precisamente por esto de que tenía información que había un laberinto similar Sí. al de Chartres ahí. Así que, bueno, lo dejo en manos de Dios y nada, te digo que como mínimo, este encuentro sirvió para despabilarme un poco y para movilizarme. Estoy muy movilizada, así que te lo agradezco. Qué belleza. Muchas gracias, Ah, Ángeles. Ángeles tuvo la posibilidad también de compartir conmigo el taller de cristales de luz allí en Buenos Aires sí, y sí, ya sintonizamos en su momento con esta frecuencia, así que está bueno de repente de reactivarla para este tiempo. El de la sí, falda, perdón. sí. No, cuando yo pude ir a Glastonbury eh, y ahí en una de las capillas de María Magdalena, en una de las puertas hay un laberinto hecho en madera y pudimos Ujú. seguir el recorrido con el dedo. Es la única experiencia que tuve, ¿viste? Así que, bueno, nada, Dale. eso. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, Ale. Te mando un abrazo grande. Lo último, muchas gracias. Lo último que quería compartirte, Ángeles, es que la falda, el laberinto, está en una plaza. O sea, está al aire libre y está frente a la iglesia principal de La Falda y tiene la característica de que en lugar de tener 11 niveles, tiene 7 niveles. Es otro número importante, pero es como que no Sí, dio el espacio como para poder hacerlo completo. tal Pero cual. si vas a ir, pues bienvenido sea. Gracias. Bárbaro. Acá voy a ver lo que estás poniendo. Les comparto ahí el link para que vean una foto del laberinto que tuve en Cabo San Lucas. Ya no existe, hace ya más de 10 años que yo no estoy ahí, pero para que vean cómo fui guiado a hacerlo y tiene muchas cositas que, pues muy sagrado, Qué bonito. que son estos lugares de, pues la verdad, todo el planeta es sagrado, pero unas partes son más sagradas que otras. Hay algunas vibraciones especiales, sí, así es. Sí, Así que sí. bueno, a lo largo de esta semana vamos a seguir teniendo algunos encuentros hablando sobre otros puntos del camino que son importantes. Si resuena con ustedes, yo luego les envío la información respecto del viaje para que se puedan sumar. Ya tenemos algunas personas que están confirmando su presencia, así que bueno, pues bienvenidos. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias, que terminen muy bien su domingo. Los amo. Gracias, Estamos. José. Gracias a Gracias. todas. Bendiciones. Chao, chao. Gracias a todos. Nos vemos.